Vale, vamos a analizar esto. Tenemos un conjunto de fuentes fascinante que explora una transformación eh, enorme. Enorme es poco. Sí. Cómo la inteligencia artificial está, bueno, reinventando la forma en que encontramos información online. Durante años, la idea era posicionarse en Google. El SEO de toda la vida. Exacto. Y ahora esa idea se está quedando obsoleta. Casi parece de otra época. Totalmente. Es como si durante 20 años hubiéramos aprendido las reglas de un juego y de repente la IA no solo cambia las reglas, es que cambia el tablero de juego por completo. Justo. Y para entender este nuevo tablero tenemos material de primera. Contamos con una entrevista con Scott Sinclair, que es el responsable de búsqueda de Google, que nos da la visión desde dentro. Que eso siempre es interesante. Claro. También un análisis increíblemente detallado de C-Ranking, que desmenuza qué factores hacen que ChatGPT cite una fuente en lugar de otra. Ese es buenísimo. Y luego varios artículos de estrategia que nos dicen cómo adaptar los equipos, los flujos de trabajo, e incluso el vocabulario que usamos. Nuestra misión hoy es entender qué significa realmente ser visible en Internet en la era de la IA y qué se necesita para no desaparecer en este nuevo panorama. Lo que es realmente interesante aquí, y creo que es el hilo conductor de todas las fuentes, es que no se trata de un simple cambio de herramientas. No, es más profundo. Es un cambio de mentalidad fundamental. Pasamos de pensar en palabras clave y campañas puntuales a pensar en sistemas, en autoridad y en confianza. Las fuentes nos muestran no solo el qué está cambiando, sino el por qué y, lo más importante, el cómo deben adaptarse las estrategias para sobrevivir. Pues empecemos por ahí, por la visión de Google, la de Scott Sinclair. Utiliza una analogía que me parece genial. La del coche. Esa misma. Dice que dar a los profesionales del marketing herramientas de IA es como entregarles las llaves de un coche deportivo. Algunos conducen con cautela, pero los que de verdad triunfan son los que pisan el acelerador, confiando en que la tecnología aprenda sobre la marcha. Esa analogía captura la esencia del cambio. La conversación sobre la búsqueda ha pasado de ser un canal de rendimiento, de optimizar presupuestos y pujas, a ser un sistema de crecimiento. Un sistema de crecimiento. Sí, la IA permite a la gente buscar de formas mucho más naturales, con fotos, con preguntas larguísimas, hablando en voz alta. Ya no es solo una caja de texto y 10 enlaces azules. Sinclair identifica 4 cambios, fundamentales, y el primero me parece el más potente. El de la orquestación. Justo, pasar de la automatización a la orquestación. ¿Cuál es la diferencia real? A ver, no es solo una palabra más elegante. Es una gran pregunta, porque suenan parecidos, pero no lo son. La automatización es programar una tarea para que se repita. Es lineal. ¿Vale? La orquestación es mucho más compleja. Es asegurar que todas las partes del marketing, los datos, la creatividad, los medios, trabajen en armonía. Como una orquesta, de ahí el nombre. La IA es el director que se asegura de que todo suene bien junto. Entendido. Y el segundo cambio es de las palabras clave a la... A la intención. Exacto, a la intención. Esto sí que lo hemos oído antes, pero la IA parece que lo lleva a otro nivel, ¿no? A un nivel casi predictivo. El ejemplo que dan es muy bueno. Una búsqueda genérica como ideas para vacaciones de verano, que antes no se le daba mucho valor. ¿Qué va? Se consideraba de baja intención. Pero la IA de Google ahora puede analizar miles de señales de ese usuario y detectar una intención de compra real en ese preciso momento de descubrimiento. Valora la inspiración. Vale, orquestación e intención. Los otros 2 cambios que menciona Sinclair tienen que ver con la escala. Sí, con pasar de lo puntual a lo continuo. El tercer cambio es de las campañas a los sistemas. Y me gustaría pararme aquí porque es crucial. A ver, Una campaña tiene un principio y un fin. Campaña de verano 2025. Se lanza, se mide y se acaba. Un sistema, en cambio, es un motor que siempre está encendido. Sigue aprendiendo y adaptándose en tiempo real, 24/7. pero en la práctica, ¿no son los sistemas solo un conjunto de campañas que se van solapando? ¿Dónde está el cambio de chip? El cambio está en que no hay valles de aprendizaje. En el modelo de campañas, cada vez que lanzas una nueva, el algoritmo empieza casi de cero a aprender. En un sistema, el aprendizaje es acumulativo y perpetuo. Claro, no pierde la inercia, exacto. Y eso nos lleva al cuarto punto, el cambio de la eficiencia a la efectividad. En lugar de obsesionarse con ahorrar céntimos en el coste por clic,
La IA permite medir el impacto total en el negocio. No te dice, te ahorré 5 céntimos. Te dice, esta estrategia te generó un 2% más de cuota de mercado. Esto rompe por completo con la división tradicional entre marketing de marca y marketing de resultados. Absolutamente. Eran 2 departamentos que a menudo ni se hablaban. Y ahora es que esa división está desapareciendo. La IA permite que se informen mutuamente. Hay un ejemplo fantástico en las fuentes. Una aseguradora descubrió, gracias a estos informes unificados, que su actividad en YouTube estaba generando muchísimas conversiones en la búsqueda de Google. Anda, antes eran dos mundos separados. Al ver la conexión, invirtieron más en YouTube de forma estratégica y como resultado, las conversiones totales aumentaron y el coste por adquisición bajó. Es la prueba de que el marketing pasa de ser un centro de costes a un motor de crecimiento. Vale, entonces Google nos dice que pensemos en sistemas y en confianza. Pero confianza es una palabra muy humana. Me parece fascinante que ahora tengamos que preguntarnos cómo una máquina, un modelo como ChatGPT, interpreta algo tan abstracto. Pues es que esa es la pregunta del millón. Una de las fuentes que tenemos se metió de lleno en eso, ¿no? De lleno. El estudio de SERranking es una mina de oro. Analizaron 129.000 dominios para ver qué patrones seguían los que eran citados por ChatGPT. Casi nada. Diversidad. Y encontraron un punto de inflexión muy concreto, ¿verdad? Sí, y eso es súper interesante. Detectaron un efecto umbral. Al llegar a los 32.000 dominios de referencia distintos, las citaciones casi se duplicaban de golpe. Vaya. Es como si a partir de ese punto la IA te considerara una autoridad de primer nivel. No es lineal, es exponencial. Aquí es donde la cosa se pone buena porque el estudio desmonta algunos mitos. Por ejemplo, eso de que un dominio .gov o .edu tiene ventaja automática. Pues resulta que no es tan simple. El estudio encontró que los dominios gubernamentales y educativos promediaron 3,2 citaciones, mientras que los sitios comerciales de alta calidad, los .com, promediaron 4,0. O sea que un .com bueno le gana a un .edu mediocre. Exactamente. Esto es una revelación. Lo que importa es la calidad y la profundidad del contenido, no la extensión del dominio. La IA no se fía de las apariencias. ¿Significa esto que durante años hemos estado persiguiendo una métrica, como conseguir enlaces de universidades que en realidad no importaba tanto como creíamos? Posiblemente sobrevalorábamos el simple hecho de la extensión del dominio y subestimábamos la necesidad de que el contenido en esa página fuera excepcional. La IA parece que es más lista que eso. Hablando de contenido, la profundidad también resultó ser un factor clave. Crucial. Artículos de más de 2.900 palabras promediaron 5,1 citaciones, frente a las 3,2 de los textos cortos. Hay que escribir entonces. Y estructurar bien. Y sobre todo, actualizar. El contenido actualizado en los últimos 3 meses promedió 6 citaciones, el doble que el contenido obsoleto. La IA tiene hambre de información fresca. Claro, tiene sentido. Es como si la IA estuviera intentando replicar el rigor académico. Quiere ver tus fuentes, quiere saber en qué te basas. Sin duda. Incluir datos y citas de expertos aumenta muchísimo la probabilidad de ser citado. Pero aquí viene algo totalmente contraintuitivo. A ver. Las secciones de preguntas frecuentes, las típicas FAQ, y los títulos en formato de pregunta, funcionaron peor que los encabezados directos y descriptivos. Espera, eso me choca. Llevamos años escuchando que hay que estructurar el contenido como preguntas y respuestas para los asistentes de voz. Para Alexa o Siri, sí. Estamos diciendo que lo que funciona para la búsqueda por voz no funciona para los chatbots de IA. Eso es exactamente lo que los datos sugieren. Parece que modelos como ChatGPT no buscan respuestas directas a preguntas específicas. Prefieren un etiquetado temático claro, que les ayude a entender el contexto general. Un titular como Análisis de la política fiscal de 2024, en lugar de ¿Cuál fue la política fiscal de 2024? Justo eso. Es un matiz sutil pero muy importante. Incluso, la forma de la URL importa, y de nuevo va en contra de lo que se solía hacer. Sí, las URLs que describen el tema general de forma amplia superaron a las que estaban milimétricamente optimizadas para una sola palabra clave. La IA prefiere el contexto sobre la densidad. Quiere entender el bosque, no solo contar los árboles. Vale, si esto es lo que valoran los motores de IA, profundidad, autoridad, frescura, contexto, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo se rediseña el flujo de trabajo de un equipo para producir esto?
Ya no vale con el publicar y olvidar. Claro. Exacto. Un artículo de Chelsea Alves lo describe perfectamente, como un cambio de optimizar para rastreadores a optimizar para la memoria del modelo de IA. Y propone 3 cambios clave. El primero es pasar de las palabras clave al modelado de conocimiento. Aquí entra el concepto de grafos de conocimiento. Eso suena muy abstracto. Sí, ¿qué significa en la práctica para un equipo de marketing? O sea que, en lugar de tener un artículo sobre seguros de coche y otro sobre consejos para conductores jóvenes, la idea es crear un sistema que le diga explícitamente a la IA, este consejo está relacionado con esta póliza y ambos se basan en este estudio. Es mapear las relaciones. Es crear un cerebro digital de tu empresa para que la IA lo entienda. No pensar en páginas aisladas, sino en cómo se conecta todo. Entendido. El segundo cambio que menciona es pasar del volumen a la autoridad verificable. Precisamente. La nueva consigna es publicar de forma más inteligente, no más rápido. Cada artículo debe ser una fortaleza de autoridad, credenciales claras del autor, citaciones, datos. Entonces, es el fin de los artículos de blog anónimos escritos por equipo editorial. Todo apunta en esa dirección. La autoría y la experiencia demostrable se vuelven una señal de confianza fundamental. Y esto conecta con el tercer cambio, de la publicación estática al feedback dinámico. Un ciclo de vida. Sí, tienes que testear qué preguntas hacen tus audiencias a las IAs, rastrear si apareces y refrescar el contenido en función de lo que se cita o se ignora. Es un trabajo continuo. Y claro, si el flujo de trabajo cambia, las métricas de éxito también tienen que cambiar. El tráfico web ya no puede ser el rey, ya no lo es todo. Las nuevas métricas son número de citaciones de la IA, la cuota de visibilidad en las respuestas, la exposición de marcas sin clic. Miden autoridad, no solo visitas. Exacto. Y la transformación es tan profunda que la industria ni se pone de acuerdo en cómo llamar a esta nueva disciplina. Hay una batalla de acrónimos. SEO, GEO, AIO, y hay un ganador. Pues una investigación que tenemos revela una división muy interesante. Los profesionales del sector prefieren GEO, optimización para motores generativos. ¿Vale? Sin embargo, los que contratan, los reclutadores, publican masivamente ofertas para ISO, ISO. optimización de búsqueda con inteligencia artificial. De hecho, ISO supera en número de ofertas de trabajo a SEO, AIO y GEO combinados. Eso es curioso. Es como si el mercado laboral buscara un término que sea más intuitivo, que combine lo antiguo, search, con lo nuevo, AI. Exactamente. Sugiere que el mercado busca un puente entre lo conocido y lo nuevo, un término que no asuste y que sea fácil de entender. Todo esto suena increíblemente técnico. Un artículo lo compara directamente con la ingeniería de software, y creo que no va desencaminado. Es una comparación muy acertada. El marketing del futuro funciona con principios de ingeniería. Primero, los datos son la materia prima. Segundo, se utilizan activos modulares y reutilizables. ¿Qué es un activo modular? Suena a jerga. Piensa en ello como piezas de Lego. Tienes un bloque que es un testimonio en vídeo, otro que es una infografía, otro que es un texto. Vale. El sistema de IA puede coger esas piezas y construir la campaña perfecta para cada usuario en tiempo real, en lugar de que un humano tenga que construir cada anuncio desde cero. Entendido. Es mucho más eficiente. También se habla de metodología ágil. Correcto. Se deja de planificar a un año vista y se trabaja en sprints cortos, con prototipos rápidos y pruebas constantes. Y la IA generativa acelera la producción de esas piezas de Lego, mientras que la IA predictiva identifica dónde y cuándo usarlas. Pero con tanto sistema, tanta ingeniería, ¿dónde queda la creatividad, el toque humano? ¿No nos convertimos en simples supervisores de la máquina? Las fuentes subrayan que la creatividad se amplifica, no se reemplaza. El rol humano, como dice Sinclair, es definir los límites, el tono de voz, los valores de la marca, el corralito dentro del cual la IA puede jugar. La estrategia sigue siendo humana. La estrategia, la ética y la visión a largo plazo. Eso sigue siendo profundamente humano. Y este enfoque tan sistémico también conlleva riesgos enormes, ¿no? No todo es positivo. Claro, sobre todo en seguridad. Un artículo alerta sobre el aumento de ataques de phishing increíblemente sofisticados que buscan tomar el control de las cuentas de gestores de anuncios de Google. Las cuentas de MCC. Esas. Un solo error de un miembro del equipo
puede dar a los atacantes acceso a cientos de cuentas de clientes y a millones de euros. Y son los típicos emails con faltas de ortografía. ¿Qué va? Ese es el problema. Son casi perfectos. Clonan la apariencia de los correos de Google y te llevan a una página de inicio de sesión que es idéntica a la real. Y con las prisas caes. Exacto. Un empleado estresado puede no notar la sutil diferencia en la URL y entregar las claves del reino. Con ese nivel de riesgo, la elección de con quién trabajas, de tus agencias, se vuelve más crítica que nunca. Correcto. Y la última fuente de José Fachín destaca algo muy importante. No todas las empresas necesitan el mismo tipo de agencia. Depende de su madurez digital. Justo. Una startup necesita una agencia ágil que le ayude a construir los cimientos. En cambio, una empresa ya consolidada busca un socio estratégico muy especializado. No necesitan que les gestionen las redes sociales. No, necesitan a alguien con experiencia en IA y análisis predictivo que pueda resolver retos muy específicos. La elección equivocada puede frenar el crecimiento. Entonces, intentando unir todas las piezas, parece que el futuro de la visibilidad online no se basa en trucos, sino en construir sistemas robustos de conocimiento y confianza. Sí, y la estrategia pasa de la automatización a la orquestación. Y la autoridad ya no es algo que se afirma, sino algo que se demuestra con contenido profundo, bien conectado y constantemente actualizado. El trabajo diario se vuelve un ciclo dinámico de testear, aprender y adaptar, muy parecido al desarrollo de software. El profesional del marketing del futuro es entonces una mezcla de estratega, ingeniero y director creativo, ¿no? Sí, alguien que diseña sistemas que aprenden solos, mientras se enfoca en lo que ningún algoritmo puede replicar: la estrategia, la ética y la conexión humana. Es un rol mucho más complejo, la verdad. Pero también mucho más interesante. Y para terminar, una idea para reflexionar que me surge de todo esto. Todas las fuentes se centran en cómo las marcas pueden ganarse la confianza de los sistemas de IA. Para que las recomienden. Exacto. Pero a medida que estas IAs se convierten en los principales intermediarios entre el mundo digital y nosotros, la pregunta que queda en el aire es cómo se ganan y mantienen estos sistemas de IA nuestra confianza, la de las personas, cuando toman estas decisiones en nuestro nombre. ¿En qué momento empezamos a cuestionar a nuestro director de orquesta digital?